Saludos, hoy vamos a estar hablando de una forma resumida de lo que fue el taller de la responsabilidad afectiva, materializando el lenguaje del amor. Dentro de los objetivos y los conceptos que estuvimos dialogando fue el comprender qué es la responsabilidad afectiva, aprender desde dónde nacen, ¿verdad? Desde qué espacios nacen las emociones y el papel neurológico, identificar los diferentes tipos de lenguaje del amor y cómo podemos expresarlos de una forma que se pueda materializar, desarrollar habilidades para comunicar de manera asertiva y sobre todo consciente y aprender a establecer unos límites adecuados y saludables sin descuidar el bienestar emocional propio y el ajeno. Para dar comienzo al taller era imprescindible hacer un autoavalúo acerca de cuál es mi concepción y de la expresión acerca del amor. Y estuvimos analizando 4 preguntas reflexivas acerca de esa concepción. La primera fue: ¿cuáles son los valores esenciales que yo asocio con el amor? ¿Cuáles son las formas en que expreso amor a los demás? ¿Cuál es la forma en que me expreso amor a mí misma? Y sobre todo, ¿qué cosas puedo confundir con amor? La responsabilidad afectiva muchas veces se puede confundir con lo que es el amor genuino. Se puede confundir con el enamoramiento, con la dependencia emocional y con los sacrificios de yo amar a los demás. Así que parte indispensable de este taller es reflexionar acerca de que es amor versus lo que es enamoramiento, ¿verdad? El amor es una construcción bien profunda y consciente, obviamente basada en lo que son las experiencias que yo vivo con el otro, mientras que el enamoramiento sabemos que es la primera fase, ¿verdad? Cuando conocemos a una persona y queremos establecer un vínculo emocional, pero ese vínculo inicialmente está basado en la idealización de esa persona y en emociones primitivas como son las físicas. Otro concepto que debemos aclarar es la responsabilidad afectiva versus la dependencia emocional, porque la responsabilidad afectiva surge desde un espacio equilibrado y sano, y la dependencia emocional no es otra cosa de este movimiento desde un espacio de vacío, carencias, inseguridades y miedos. Otro concepto que podemos confundir es el amor propio, el amar a los demás con el sacrificio. El amor propio no es otra cosa que un autocuidado y es desde el espacio de amarme, desde mi autenticidad, sabiendo que soy completa o completo y obviamente reconociendo mi valor. Y a partir de ahí voy a hacer la métrica de a quién permito o quienes tienen una propuesta amorosa parecida a la mía para poder compartir. Así que amar a los demás implica amarlos desde un espacio de llenura, amarlos desde el compartir mi espacio que está completo y no depender de validaciones externas. Aquí les voy a dejar una tabla comparativa del amor versus el enamoramiento, cuál es la base de ambos conceptos. En el caso de la duración, el enamoramiento es temporal porque sabemos que es esa primera fase que ocurre cuando conocemos a una persona y está ligada meramente a lo físico y a lo hormonal. Y el amor, en términos de duración, es a largo plazo porque hay una evolución y esa evolución es a través de las experiencias vividas con el otro. En la parte emocional sabemos que el enamoramiento es bien hormonal, está el sistema límbico en todo su apogeo y en el amor ya va más al área de compromiso, el respeto, el conocimiento profundo de la otra persona. En términos de percepción, en el enamoramiento vemos a esta otra persona perfecta, ¿verdad? Porque es la primera impresión que tenemos y acuérdense que estamos en todo esto dentro de la cobertura hormonal y no podemos ver más allá de ello. Y en el amor obviamente está la aceptación, que es yo aceptar el otro desde mi espacio y desde su espacio de autonomía, con todo lo que pueda venir, ¿verdad? Con sus destrezas, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas. En términos de seguridad, en enamoramiento depende, valga la redundancia, de la dependencia. Es esta dependencia de estar todo el tiempo y querer estar todo el tiempo con esta persona. Sin embargo, el amor es el de la confianza y la estabilidad y no necesariamente tengo que estar físicamente con la persona para amarla. En términos de la motivación, emociones, ¿verdad? Bien intensas y físicas en la parte de enamoramiento. Recordemos nuevamente, el sistema límbico está
activo en su mayor capacidad. Sin embargo, en el amor es más de cuidado, es más de apoyo, es más de crecimiento. Y por último, ¿cuáles son las expectativas de un enamoramiento? Pues obviamente la felicidad va a depender del otro constantemente. Sin embargo, en el amor la felicidad depende de mí. No tengo que buscarla en otro sitio porque surge de mi interior y la puedo compartir. En nuestra segunda tabla comparativa está la responsabilidad afectiva versus la dependencia emocional, en donde las bases que vamos a estar mirando es la emocional. Cuando hay responsabilidad afectiva, esa base emocional viene del bienestar, ¿no? Del bienestar mío y del bienestar del otro. Y la dependencia emocional más bien surge de un espacio de miedo al abandono e inseguridades. Entonces vemos como la autonomía personal es una de las bases también de la responsabilidad afectiva, y esa va a ser a través de la independencia. Yo soy independiente, yo soy autónomo y decido y elijo compartir mi vida con otra persona. Sin embargo, en la dependencia emocional vienen desde los espacios de un apego ansioso, y ese apego ansioso va a generar lo que es control y manipulación dentro de la relación. En términos de los límites, el respeto a los espacios siempre dentro de la responsabilidad afectiva. Mientras tanto, en la dependencia emocional va a haber mucha evasión de espacio. Voy a querer estar todo el tiempo, ya sea físico o ya sea a través de las redes, inclusive el abuso a la privacidad, ¿no? El yo generar unos procesos de ansiedad en la otra persona porque todo el tiempo estoy en acecho. En términos de seguridad, la responsabilidad afectiva, no hay ningún miedo a la pérdida porque ya hay unos acuerdos claros que se hacen entre la pareja. Sin embargo, cuando hablamos de dependencia emocional hay mucha ansiedad. Esa ansiedad puede causar celos enfermizos, control y manipulación, como habíamos dicho antes. En términos de autoestima, hay una base de amor propio. Cuando hablamos de responsabilidad afectiva, cada cual viene lleno, ¿verdad? Sabiendo cuáles son sus límites y sus no, y hay un respeto referente a esto. Sin embargo, en la dependencia emocional va a depender siempre de la validación del otro, porque así el otro va a hacer que la otra persona lo crea. Hay un proceso que se llama devaluación, y ese proceso de evaluación es hacer pensar a la otra persona que su percepción o la realidad no es congruente a lo que ellos piensan o a lo que ellos dicen. En términos de expectativas, el equilibrio está dentro de la responsabilidad afectiva. Sin embargo, en la dependencia emocional vemos que ese equilibrio está basado más bien en llenar espacios vacíos. Y por último y tercera tabla comparativa, el amor propio versus el amar a los demás. Estamos hablando de las mismas bases. Las emocionales de un amor propio vienen desde la autoestima. Sin embargo, el de amar a los demás es esa capacidad de conectar. O sea que si mi autoestima está en su mejor momento, está bien valorada, con eso voy entonces a tener la capacidad de conectar con el otro. En términos de motivación, voy a actuar, ¿verdad? Desde el amor propio actúo, decido desde una seguridad bien personal y no desde una carencia, lo que me va a provocar amar desde la llenura, no desde los espacios vacíos con el rol de salvador o salvadora. En términos de límite, el autocuidado es una parte significativa del amor propio, ¿verdad? Porque es cómo nos valoramos, es un acto de cuidado, y a través de ese acto de cuidado yo voy a amar al otro con respeto individual. En términos de equilibrio, el amor propio establece los no negociables y los negociables, y a través de ellos le voy a dar al otro, ¿verdad? Es cuidar mi propio bienestar. En términos de la autoestima, en el amor propio está basado en eso mismo, ¿verdad? En el valor que me doy, en cuánto yo me amo, y eso debe converger con las propuestas amorosas también del otro. Y en términos de expectativas, el amor propio, hay una responsabilidad personal, esa es la base primordial. Para que entonces yo no tenga que depender del otro para sentirme completa, sino que somos dos seres completos que eligen realizar un vínculo amoroso.
Ahora bien, ¿por qué es importante conocer los procesos neurológicos? Sabemos que en esa primera etapa, en esa inicial donde te conozco, te veo, siempre está basada en lo que son las atracciones. No conocemos, ¿verdad? No nos conocemos, pero sin embargo hay algo que nos gusta a nivel físico, a nivel de experimentar algunas emociones, lo que dicen, ¿verdad? Las maripositas en el estómago, esta necesidad de querer estar siempre cerca, de conseguirlo, de presentarme, de estar siempre presente, de estar en los mismos espacios, etcétera. Así que es bien importante saber y diferenciar lo que es el amor del enamoramiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. El amor viene ya desde un proceso más profundo de experiencias compartidas y el enamoramiento es ese primer paso, esa primera fase que experimentamos que es meramente hormonal. Así que el sistema límbico juega un papel bien interesante, bien importante, porque la amígdala va a reconocer esa emoción y el hipotálamo se va a encargar de generar unos neurotransmisores de bienestar, ¿verdad? Que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Y la corteza prefrontal va a darle significado y significancia, ¿verdad? Esa percepción que tenemos, que en ese sentido creemos que es amor, pero realmente es un enamoramiento. Y lo vamos a poner un significado y una significancia, ¿verdad? En términos de las conexiones neuronales, todo el mundo tiene unas conexiones neuronales bien distintas, bien desarrolladas, porque no todo el mundo pasa por las mismas experiencias. Así que en ese sentido yo puedo percibir al mundo de una manera completamente diferente. No obstante, todo lo que tenga que ver con el sistema límbico, los neurotransmisores y la corteza prefrontal siempre van a tomar un papel protagónico en esa primera fase de enamoramiento. Y no significa que es un amor genuino, sino que es esa primera fase que se da para yo entonces establecer un vínculo más profundo. Y eso lo hago con el tiempo y lo hago con las experiencias vividas con esta otra persona. De ahí entonces, mientras vaya pasando el tiempo y vamos, ¿verdad? Pasando por experiencias donde cómo el otro se comporta en ciertas situaciones, si es congruente a mi propuesta amorosa, mis intereses son los mismos intereses de esta persona. Vamos conociendo, porque esa es la parte, ¿verdad? La fase del noviazgo y de empezar un vínculo amoroso es bien importante esa fase, porque nos vamos a dar cuenta si realmente esa propuesta amorosa es compatible. Ya aquí entramos en la parte más importante del taller, que es la materialización del lenguaje de amor, y es qué yo hago para materializar esa parte del amor, cómo yo hago que la otra persona entienda, ¿verdad? Que con mis actitudes y mis comportamientos, esas actitudes y esos comportamientos van dirigidos a lo que es un amor profundo, verdadero y sano. Que es bien importante las palabras de afirmación. ¿Qué hago, verdad? Para utilizar, ¿qué palabras utilizo en esta afirmación del amor? ¿Cómo escucho, verdad? Tengo esa capacidad de escuchar. En términos de tiempo de calidad, ¿qué estoy haciendo para ofrecerle al otro tiempo de calidad? ¿Cuáles son los actos de servicio que le doy al otro, verdad? En apoyo, en acompañamiento, ya sea en momentos difíciles, ya sea en momentos de alegría, ya sea en logros, en metas, etcétera. El contacto, ¿qué yo hago para mantener ese contacto, esa presencia con el otro? El detalle, ¿verdad? Ese detalle desinteresado, ese detalle que le diga al otro, independientemente de del valor, ¿verdad? Que le diga al otro que es importante en la vida. Así que hay dos tipos de materialización dentro del lenguaje del amor: el que yo doy y el que yo misma me doy a mí. Así que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué comportamiento, qué acciones estoy tomando yo para mi cuidado emocional y físico? ¿Qué estoy haciendo
per se, ¿verdad? ¿Qué acciones estoy tomando para establecer límites? ¿Qué acciones tomo para dedicarme tiempo? ¿Qué acciones tomo para hablarme con respeto, con compasión? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué comportamientos usualmente dirijo a mi persona en celebración de logros y reconocimiento de esfuerzos? Ahora bien, luego de identificar cómo yo materializo ese lenguaje del amor, tengo que desarrollar una comunicación asertiva acerca del amor. ¿Cuál es esa comunicación asertiva? Voy a trabajar la habilidad de expresar mis pensamientos, las emociones, las necesidades de manera clara, respetuosa y honesta. También es necesario para una comunicación asertiva tener una escucha activa, que es la habilidad de yo prestar atención de una manera consciente, siempre con un interés genuino, una comprensión y respondiendo de forma empática ante la necesidad de la otra persona. La regulación emocional es bien importante porque tengo que tener la capacidad también de gestionar mis emociones de forma saludable, independientemente cuáles son las emociones del otro. Yo me tengo que responsabilizar por las mías. Y sobre todo la coherencia del lenguaje corporal cuando estamos en un proceso de escucha es bien importante, y también de verbalizar y de comunicar. Tenemos que tener la capacidad de alinear, discúlpenme, de forma coherente mis señales físicas, no verbales, con las emociones que estoy expresando. Así que algo que no debemos separar de lo que es como materializar el amor, ¿verdad? Es también cómo yo voy a establecer esos límites saludables dentro de los vínculos amorosos. Así que aquí le tengo 10 premisas sumamente importantes para crear límites saludables. Muchas veces sabemos, ¿verdad?, lo que no queremos. Sin embargo, el diseñar una propuesta de lo que realmente quiero de ese vínculo amoroso se nos hace bien difícil. Así que tener un conocimiento vasto de ustedes mismos es bien imprescindible para yo poder establecer unos límites saludables. Además de que voy a establecer y diseñar esa propuesta amorosa en relación a mi conocimiento y sobre todo al amor propio y al valor que yo me estoy dando. Voy a establecer unos valores y unos principios claros. Voy a establecer inclusive cuáles son mis no negociables y cuáles son los negociables. Voy a comparar esta propuesta amorosa que estoy diseñando con la propuesta amorosa que trae la persona que estoy eligiendo, discúlpeme, para formar el vínculo afectivo. Tengo que ser claro y directo en la divulgación. No pueden haber comunicación a media. Todo debe estar meridianamente claro para que no haya confusión y no sobrepasemos los límites, ya sea el uno con el otro. Tiene que haber un compromiso con mis límites. Una vez yo lo establezco, yo tengo que defenderlos a capa y espada, ¿verdad? Y tener la seguridad de que si en algún momento se sobrepasan, saber decir no con la confianza y la seguridad. Y establecer consecuencias claras, ¿verdad? Si estos límites se sobrepasan, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y nuevamente ser coherente con esas consecuencias y acciones que yo estoy estableciendo. Y evitar el autosabotaje significa de que si yo no defiendo mis límites desde la primera, lamentablemente ya va a dejar de ser efectivo mi propuesta de límites para el otro, porque el otro, el mensaje que le voy a estar dando es que en cualquier momento puede sobrepasar mis límites y como quiera yo voy a estar allí para esa persona. Así que como último, aquí le estoy dejando en la presentación un ejemplo de cómo yo diseñar mi propuesta amorosa con los elementos antes mencionados, ¿verdad? Y esto es bien gráfico para que lo puedan visualizar mucho mejor. Y es en esa propuesta cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cuáles son la visión de mi futuro, cuáles son los negociables, los no negociables, mis expectativas. Y dentro de todo ese conglomerado, qué cosas yo comparto con la propuesta amorosa del otro.
Así que espero que este taller, de forma resumida, ¿verdad?, a lo que fue el taller live de lo que es el diseño de propuestas amorosas y cómo materializar el lenguaje del amor, les haya gustado, y sobre todo que sea un ejemplo para establecer, ¿verdad?, cuáles son sus propuestas y poder establecer vínculos amorosos efectivos y saludables a futuro. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo a través de mensaje directo y yo gustosamente le responderé cualquier pregunta o cualquier duda que tengan en relación a este taller.